La historia de Lola la chata suele terminar en Lecumberri, con una mujer enferma, encerrada y vigilada hasta su último aliento. Pero la verdad es que su historia no terminó con ella. Mientras los periódicos publicaban su muerte como el cierre de un capítulo oscuro del México del siglo XX, en las calles de la Merced y en las colonias donde ella había tenido influencia, otro capítulo apenas comenzaba, el de sus hijas y sus nietas. Porque Lola no solo construyó un negocio ilegal, construyó una forma de pensar, una red de lealtades y un apellido que, durante años, siguió pesando en las sombras. Muchos la recuerdan como la primera gran narcotraficante de la capital, pero casi nadie habla de las mujeres que crecieron viéndola no como un mito, sino como su madre y su abuela. Esta es la historia de María Luisa de Dolores y de una tercera generación de mujeres que heredaron un imperio que nunca pidieron, pero que aprendieron a usar para sobrevivir en un país donde, para los pobres, casi no había alternativas. María Luisa y Dolores crecieron en un mundo que oscilaba entre la miseria absoluta y el lujo súbito. De niñas conocieron la humedad de las casas pequeñas en la Merced, donde cuando llovía se mojaba más adentro que afuera, y al mismo tiempo vieron cómo su madre comenzaba a usar anillos de oro y collares llamativos que brillaban bajo el sol del mercado. Para ellas no había una separación clara entre vida normal e ilegalidad. Su infancia fue una mezcla de olores a frijoles hirviendo en una olla vieja, a tortillas recién hechas y a cigarrillos baratos consumidos en las esquinas donde hombres hablaban en voz baja de cargamentos y rutas. Desde muy pequeñas, Lola las llevaba con ella a los puestos del mercado. Al principio, parecían solo niñas ayudando a su madre con el negocio de los tacos o los chicharrones, pero poco a poco empezaron a aprender detalles que ningún niño debería conocer. María Luisa la mayor era observadora y callada. Pasaba horas mirando a la gente, memorizando rostros, notando quién regresaba muchas veces al día, quién hablaba demasiado, quién parecía nervioso. Dolores, en cambio, era más impulsiva, más directa. Desde los 10 años cuestionaba todo. ¿Por qué le hablas a él y no a aquel? ¿Por qué ese policía siempre viene de noche? ¿Por qué esa señora paga más que los demás? Lola entendió pronto que sus hijas, si querían sobrevivir en el mundo que les había tocado, necesitaban aprender las reglas del juego mucho antes que otros. No hubo un día específico en que se sentó a explicarles: esto es el negocio. Fue un proceso gradual. A los 12 años ya sabían que no todos los paquetes que se movían en la casa eran comida. A los 13 entendían que ciertos clientes no iban por tacos, sino por pequeños envoltorios que se entregaban discretamente. A los 14 ya sabían que la policía podía ser tanto enemigo como cliente. La forma en que Lola las entrenó fue silenciosa, casi natural. Les enseñó a escuchar más de lo que hablaban, a no repetir nunca lo que oían, a no escribir nada importante en papel. Les mostraba cómo contar dinero rápido, cómo recordar números de memoria, cómo dividir un pago en varias partes y esconderlo en lugares distintos de la casa. María Luisa se encargaba de la parte ordenada. Llevaba registros mentales de quién debía cuánto, de qué familia estaba relacionada con quién, de qué calle era segura y cuál había que evitar. Dolores, en cambio, era la que empezaba a acompañar a mensajeras y a supervisar movimientos en el mercado, aprendiendo a detectar peligros en tiempo real. Para Lola, no se trataba de hacer de sus hijas reinas del narco, sino de darles una herramienta en un país que no parecía tener lugar para mujeres pobres. Claro que era un camino peligroso, pero desde su perspectiva, el peligro de no tener qué comer, de ser explotadas en trabajos miserables o de casarse con hombres violentos que las destruirían, no era menor.
En ese contexto, enseñarles a manejar el negocio era, para ella, una forma torcida de protección. Con los años, el rol de cada hija se fue definiendo. María Luisa se convirtió en la administradora silenciosa del imperio. Tenía una mente fría, casi matemática. Entendía que el poder no estaba solo en la calle, sino en la información. Hablaba poco, escuchaba mucho, sabía qué policías podían ser comprados y cuáles era mejor evitar. Conocía a los proveedores, a las mensajeras, a los distribuidores de barrio. Su trabajo no era lucirse, sino mantener todo funcionando sin ruido. Si había un conflicto, buscaba primero la negociación antes que la confrontación. Dolores, en cambio, representaba la parte visible del negocio en muchos momentos. Tenía carácter fuerte, mirada firme y no temblaba al hablar con hombres armados que la subestimaban por ser mujer. Supervisaba rutas, revisaba mercancía, organizaba reuniones. Sabía moverse entre La Merced, Tepito y otras zonas sin llamar demasiado la atención, pero dejando claro que ella no era una simple intermediaria. Poco a poco, quienes hacían tratos con la organización de Lola entendieron que, si querían algo, tarde o temprano tendrían que hablar con María Luisa o con Dolores. Cuando Lola fue enviada a las Islas Marías, la carga sobre las hijas aumentó. Ya no se trataba solo de aprender, tenían que ejercer liderazgo real. María Luisa se hizo cargo de la comunicación. Viajaba, acompañada de personas de confianza, al hotel cercano al penal. Escuchaba durante horas las instrucciones de su madre, memorizando cada detalle. A su regreso, las repetía sin titubear a los lugartenientes. Dolores, mientras tanto, se quedaba en la ciudad asegurando que nadie aprovechara la ausencia de Lola para intentar robar territorio. No fue una transición fácil. Muchos hombres dentro de la organización, acostumbrados a tratar con Lola, dudaron de la capacidad de sus hijas. Algunos incluso intentaron sabotearlas, convencidos de que el negocio se derrumbaría sin la presencia directa de la chata. Pero fue precisamente ahí donde el matriarcado mostró su fuerza. María Luisa y Dolores no solo mantuvieron la estructura, la reforzaron. Castigaron traiciones, cerraron acuerdos más estrictos, diversificaron los puntos de venta y establecieron reglas claras sobre quién podía tomar decisiones y hasta dónde. La comparación entre Lola y sus hijas muestra dos estilos de liderazgo nacidos del mismo origen, pero moldeados por épocas distintas. Lola había construido su poder en un México donde casi nadie imaginaba a una mujer al frente de una red de comercio ilegal. Su estilo era desafiante, provocador, visible, usaba joyas llamativas, hacía notar su presencia, enviaba un mensaje claro: estoy aquí y mando yo. Sus hijas, en cambio, crecieron ya bajo la sombra de una madre legendaria y en un contexto de mayor presión de las autoridades. Ellas entendieron que el poder, para sobrevivir, tenía que volverse menos evidente. María Luisa gobernaba desde la discreción. Prefería reuniones pequeñas, información compartida solo con quienes necesitaban saber. Dolores aceptaba el choque directo cuando era necesario, pero evitaba las exhibiciones innecesarias. Mientras Lola había luchado por ser vista en un mundo que la quería invisible, sus hijas luchaban por no ser detectadas en un mundo que ya vigilaba de cerca el fenómeno del narcotráfico. Con el tiempo, el matriarcado se extendió a una tercera generación. Las hijas de María Luisa y de Dolores crecieron viendo a sus madres repetir rutinas similares a las de Lola. Reuniones a puerta cerrada, visitas de personas que hablaban en voz baja, dinero que aparecía y desaparecía sin explicación clara. Algunas de esas niñas fueron protegidas del negocio tanto como se pudo. Fueron enviadas a escuelas, a veces a otros estados,
con la esperanza de que encontraran un destino diferente. Pero otras, por decisiones familiares o por la fuerza de las circunstancias, terminaron aprendiendo el mismo lenguaje de códigos, silencios y desconfianza que había marcado la vida de su abuela. La tercera generación no tuvo el mismo tipo de poder que Lola, María Luisa o Dolores, pero sí heredó fragmentos del imperio. Algunas se encargaban de pequeñas redes de distribución, otras servían de intermediarias en barrios específicos, otras se ocupaban de mover dinero o de mantener contactos limpios con negocios aparentemente legales. En varios casos, los apellidos y los apodos bastaban para abrir puertas o cerrar bocas. Ser nieta de Lola seguía significando algo en las calles, incluso décadas después de su muerte. Sin embargo, el mundo alrededor había cambiado. Los años 60 y 70 vieron el surgimiento de organizaciones mucho más violentas, estructuradas casi como ejércitos, con arsenales, contactos internacionales más amplios y una lógica de guerra permanente. Lo que para la época de Lola había sido un imperio basado en redes personales, sobornos y acuerdos informales, se convirtió en una industria criminal mucho más fría e impersonal. Frente a esos nuevos grupos, la estructura heredada de Lola parecía casi artesanal. Las hijas y nietas de Lola tuvieron que tomar decisiones difíciles. Algunas intentaron adaptarse a la nueva realidad, buscando alianzas con organizaciones más grandes. Otras prefirieron reducir su participación, limitarse a negocios más pequeños y menos visibles. Hubo quienes, cansadas de vivir en la tensión constante de la ilegalidad, buscaron salidas, cambiar de ciudad, adoptar identidades más discretas, cortar lazos con antiguos contactos, pero desprenderse por completo de un apellido cargado de historia nunca es sencillo. Poco a poco, la dinastía se fue diluyendo. No hubo un gran operativo que la destruyera de un solo golpe. No hubo una última gran captura que cerrara el ciclo. Lo que hubo fue desgaste. Con el crecimiento de los grandes cárteles, el espacio para estructuras familiares más pequeñas se fue reduciendo. Los márgenes de ganancia se hicieron más riesgosos y menos estables. Las nuevas generaciones ya no veían el negocio con el mismo sentido de supervivencia que tenía Lola, sino como una herida que parecía no cicatrizar nunca. Algunas nietas eligieron un camino radicalmente diferente. Aprovecharon lo que sus madres y abuelas nunca tuvieron: acceso a educación, posibilidad de trabajar en otros sectores, chance de emigrar a otras ciudades o países. Sin romantizar nada, hubo historias de mujeres que, cargando el peso del apellido de Lola, decidieron que su legado no sería seguir en el negocio, sino demostrar que era posible algo distinto. No fue fácil. El estigma, el miedo y la desconfianza las acompañaron durante años. Pero, a su manera, esas decisiones también forman parte del final de la dinastía. Lo que sí quedó claro es que el matriarcado que comenzó con Lola fue, durante décadas, uno de los más poderosos del crimen organizado en México. No porque tuviera los arsenales de los cárteles posteriores, ni porque apareciera en corridos o series de televisión, sino porque demostró que una red fundada, dirigida y transmitida por mujeres podía mantener el control de una ciudad entera y establecer lealtades tan profundas que sobrevivieron a la muerte de su líder original. Comparar a Lola con sus hijas y sus nietas no es una competencia de quién fue más fuerte, sino una forma de entender cómo cambió México durante esas 3 generaciones. Lola luchó contra la invisibilidad y la pobreza extrema. Sus hijas lucharon contra la desconfianza de un mundo criminal dominado por hombres y contra una vigilancia estatal cada vez mayor. Sus nietas lucharon contra el peso de un pasado que no eligieron,
en un país donde el narcotráfico ya no era una red informal, sino una maquinaria gigantesca de violencia. ¿Qué pasó finalmente con la dinastía? No hubo comunicados, ni ceremonias, ni despedidas. Simplemente con el tiempo, el apellido dejó de sonar con el mismo miedo en las calles. Las rutas cambiaron de dueño. Los contactos se renovaron. Los nuevos nombres del crimen organizado llenaron los titulares. Pero, en la memoria de quienes vivieron esa época, sigue viva la idea de que antes de todos ellos hubo una mujer que abrió un camino y una serie de hijas y nietas que lo recorrieron a un costo altísimo. La historia del imperio de 3 generaciones de Lola no es una historia de gloria, sino una advertencia. Muestra cómo un sistema injusto puede convertir a una familia entera en engranaje de un mecanismo que destruye a otros, pero también cómo, con el tiempo, algunas personas dentro de ese mismo linaje intentan romper el ciclo. Al final, lo que queda no son solo los crímenes, sino las preguntas incómodas. ¿Cuántas vidas habrían sido distintas si, en vez de entrenar a sus hijas en el negocio, Lola hubiera tenido la opción real de llevarlas a la escuela, a un trabajo digno, a una vida donde la inteligencia y la disciplina no tuvieran que usarse en la sombra? Tal vez la lección más profunda de esta historia no está en las cifras del imperio, sino en el hecho de que, durante 3 generaciones, mujeres inteligentes, fuertes y capaces creyeron que su única forma de sobrevivir y proteger a los suyos era permanecer dentro de un mundo que las ponía en riesgo constante, y que solo cuando algunas de ellas pudieron ver otras posibilidades, tarde y con mucho sacrificio, la dinastía comenzó, poco a poco, a desvanecerse. Porque al final, la verdadera ruptura con el pasado no vino de una redada ni de un juicio, sino de una decisión silenciosa, la de elegir que el apellido de Lola no determinara para siempre el destino de todas las mujeres que lo llevaban.